le decía, bueno, hay varios temas, pero me gustaría preguntarle, en primer lugar, después de lo que pasó con las elecciones provinciales y la renuncia de quien hoy es el ex secretario de Gobernación, pero se lo ha visto siempre cuando daban las conferencias de prensa a usted y a Matías Posadas. Después de su renuncia, ¿cómo impactó esto a nivel interno, no? Bueno, como usted sabe, siempre nosotros somos un equipo, por lo tanto, cuando alguien no puede participar, evidentemente los demás tenemos que hacer la tarea con menos gente, y eso, bueno, ya en realidad viene ocurriendo desde hace un mes, porque el doctor Posadas había pedido licencia, y como consecuencia de ello ya hace más de un mes que yo estoy a cargo de la Secretaría General de la Gobernación. Y ahora, bueno, con la decisión del doctor Posadas de renunciar, sigo a cargo de la Secretaría General de la Gobernación en esta especie de doble rol de ministro y secretario general. Ahora, digo, más allá de que entiendo cómo se viene desarrollando, cuando, bueno, después de las elecciones y después vino la renuncia, pero en el medio pasó algo que fueron uno de sus tweets, en algún punto agradeciendo a la gente que se acercó a votar, más allá de los resultados, pero adjudicando que también tenía mucho que ver lo que aconteció con el paro docente. Le pregunto, señor Ricardo Villada, ¿cómo está afectando el tema del paro docente a nivel interno? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque se siente como cierto hermetismo, o por lo menos afuera, en lo que se ve en las calles, vemos, ¿no?, videos así abruptos de gente que está, le entiendo a la gente que está enojada, pero también los docentes que no dan el brazo a torcer, ya lo han confirmado el tema del paro y los acampes. ¿Cuál es la estrategia o por dónde va esto? Si nos puede quizás contar un poco para entender también. Primero, para que la gente entienda, la verdad que los docentes tienen problemas dirigenciales de sus gremios, y como consecuencia de ello trasladan esos problemas a la calle. Cuando no debería ocurrir como ocurre con cualquier institución, cuando uno tiene diferencias con las personas que conducen los diferentes gremios, que por otra parte no es un gremio, son varios gremios, no debería dirimir estos problemas en el ámbito que corresponde, que son las elecciones y demás, pero lamentablemente, bien lo decía un dirigente, digamos, de los llamados autoconvocados, que ellos pertenecen a los gremios actuales, pero no reconocen lo que los gremios en definitiva pueden acordar con el gobierno y demás. Y la verdad que esto genera un problema muy importante, porque las paritarias son ámbitos donde discuten institucionalmente los que están reconocidos para así hacerlo. Así ha ocurrido en la paritaria nacional, se sienta CETERA, se sientan los gremios a través de las autoridades que tienen. Acá vivimos, y no desde ahora, vivimos lamentablemente hace un tiempo importante, este tema de disputar para ver quién es más fuerte, y se traslada eso a la calle, y la verdad que genera muchos problemas. Pero la gente debe tener en claro que acá hay un gobierno que se comprometió a que el salario de los empleados, de los servidores públicos, no solamente de los docentes, del personal de la salud, del personal de seguridad, no pierda frente a la inflación, y eso es lo que venimos haciendo. Lo hemos hecho el año pasado y hemos logrado, entre otras cosas, fíjese que el salario de los docentes en nuestra provincia es un salario más alto que muchas. Le diría que la mayoría de las provincias nosotros estamos pagando mejor. Ayer se cerró la paritaria docente. A nivel nacional. Se estableció a nivel nacional. Claro, la paritaria, pero para que la gente entienda, no hay maestros de nación. La paritaria nacional lo que hace es establecer lineamientos para todas las provincias, pero no hay ni un maestro que dependa del Estado nacional. Pero los mismos gremios pedían que exista una discusión general, pero a lo que iba le decía, el valor del sueldo inicial básico es de 40.000 pesos, y yo le pido a usted y a cualquiera de los periodistas que averigüen cuál es el sueldo inicial de un maestro que entra por primera vez, y se va a dar cuenta
de que Salta está pagando realmente valores mayores. Me decía una maestra acá, señor ministro, que un maestro que recién inicia, en varias entrevistas hemos tenido, ¿no? Pero un maestro que recién inicia, con pocos años, estábamos hablando de poco más de 30.000 pesos, 35.000 pesos. Que si... Eso no es correcto. Le pregunto entonces a usted, ¿cuál es el piso hoy mínimo para decir que Salta es referencia, como para entenderlo también? Pero, mire, yo no quiero entrar, digamos, en esos pormenores, aparte no soy ministro de Educación, pero toda esta información está publicada, es una publicación oficial, ha salido en todos los medios y demás, pero la verdad yo no tengo ningún ánimo de controversia. Sí. Usted me ha pedido que haga una evaluación, sí, y lo que yo le estoy diciendo es que nuestra evaluación es: hay un gobierno que cumple con sus empleados. Bien. Y los docentes hoy por hoy tienen un problema dirigencial y correspondería, sí, sin dudas, eso lo hemos contado, que lo diriman en el ámbito que corresponde. Ahora, que vayan a elecciones, ganen, porque este tema no es un tema que empezó ayer con el desagrado. No, hemos contado el problema de representatividad viene de hace años. Hemos hablado del problema de representatividad a nivel interna con los gremios y por qué es tan difícil. Se los he preguntado incluso a los docentes autoconvocados y bueno, me daban su punto de vista de por qué. Ahora, en las elecciones, incluso en algunas entrevistas que tuvo también el gobernador, se quedó como ahí en duda el tema del Ministerio de Educación. ¿Se analizan cambios en el Ministerio de Educación a raíz de todo esto? ¿Cómo se está a nivel interno? Pregunto también esto como para saber si están... Porque en algunas respuestas dejó entrever eso. Primero, quien decide los cambios es el gobernador. Sí. Y por lo tanto es él, digamos, quien debería contestar esta pregunta. Sí, lo que yo le puedo decir como una persona cercana al gobernador es que el gobernador sigue de cerca todo el accionar de cada uno de sus ministros. Bien. Hace una evaluación, ya tenemos más de 1 año y medio de gestión, y él mismo mencionó ante la prensa que siempre existe la posibilidad de cambio, y más en un proceso en donde vamos culminando, hablando en términos, si quiere, deportivos o en términos futbolísticos, es como que estamos terminando el primer tiempo de una gestión, estamos ya ingresando en la última parte del primer periodo de 2 años, y bueno, y probablemente en ese marco haya algunos reacomodamientos, pero corresponde al gobernador hablar sobre este tema. Bien, ahora el tema de para algo de coyuntura quizás, el tema de la procesión del milagro. Veíamos que se van a hacer, vemos cuáles son los protocolos, estas burbujas que se harían en las veredas. Ayer lo contábamos y lo hemos explicado en la noticia. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿esos ya están dispuestas? ¿Cómo se van a disponer las fuerzas de seguridad y demás para poder contener esta situación? Que ojalá la gente, yo le pido a la gente que cumpla con los protocolos, pero sabemos que a veces suelen excederse estos protocolos, ¿no? No, justamente hace un par de días me visitó Monseñor Carnielo, estuvimos charlando al respecto. En primer lugar coincidimos que dado la situación sanitaria era importante volver a cumplir con ese mandato histórico que tenemos, que es rendir homenaje a nuestros santos patronos y que recorran nuestras calles, renovar el pacto de fidelidad que durante tantos años se ha hecho. Ahora realmente la situación sanitaria lo permite y por lo tanto hemos coincidido, en primer lugar, que debía hacerse, en segundo lugar, que debíamos rápidamente comunicar este tema, y el próximo día lunes ya hay una presentación que ha sido dada a conocer a través de un comunicado de Monseñor Carnielo, donde justamente se plantea toda la mecánica, y el próximo día lunes gente de la curia y gente del gobierno van a definir todos estos aspectos puntuales. Y pretendemos que comience en todo caso el mes de septiembre ya con estas definiciones. Como usted sabe, estamos hablando de algo que va a pasar el 15 de septiembre, y lo que se pretende es tener de manera anticipada todo definido. Para ir redondeando, quisiera preguntarle recién, volviendo a ese paralelismo que hacíamos al respecto de se está terminando ese primer tiempo, ¿no? ¿Dónde está puesta la lupa de cara
al segundo tiempo? Más allá de que entiendo que la pandemia hace atender cosas urgentes, pero también pregunto, está lo urgente y lo importante, ¿no? Entiendo esa diferencia, entonces digo, además de lo urgente y la coyuntura, ¿dónde está puesta la lupa en cuanto a lo importante y lo que viene para el segundo tiempo? En primer lugar, señalar que, como usted dice, seguimos hablando en términos futbolísticos. El primer tiempo dedicamos nuestro esfuerzo de manera muy especial al tema de la salud, para fortalecer todo un sistema de salud que, como dijimos en campaña, lo encontramos prácticamente colapsado. Se avanzó en mucho, hay prácticamente obras en todos los hospitales, pronto va a comenzar una obra muy importante en el Hospital San Bernardo con una inversión de casi 30 millones de dólares, está en obras el Hospital Juan Domingo Perón en Tartagal, el San Vicente de Paul en Orán, ya se han hecho obras en el de Joaquín B. González, prácticamente están terminadas las obras de la refuncionalización del Hospital de Metam. Hemos concentrado mucho esfuerzo en fortalecer el sistema de salud. Y paralelamente también se ha trabajado mucho con obras de infraestructura, pero muchas de ellas que tienen que ver con caminos, la Ruta 51, la Ruta 40, la Ruta 934, la ampliación del tramo Metán Rosario de la Frontera. Hay una gran cantidad de obras que están en curso y otros proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la avenida de circunvalación de nuestra ciudad, que deben ser concretados. Entonces, le diría que una gran parte de nuestro esfuerzo va a estar destinado a concretar todas esas obras que nosotros entendemos que van a cambiar. Y fundamentalmente, otra parte del esfuerzo va a estar concentrado en que se plasmen ya en ejecución de obra temas tan importantes como el puente logístico que se va a hacer en General Güemes, que va a permitir dinamizar mucho el tema de la producción. Vamos a poner mucho acento en el tema del empleo, la generación del empleo. El otro día hemos presentado con el gobernador un plan de empleo joven destinado para personas entre 18 y 24 años, y vamos a profundizar. Se está alargando un esquema destinado al tema de programadores, de jóvenes programadores. Vamos a trabajar fuertemente el empleo para mujeres, así que ahí van a estar los acentos, obras y empleo. Excelente, bueno, como para saber, ¿no? Conocer también y la gente conozca el otro lado. Yo quiero agradecerle este tiempo y simplemente hacerle un pedido con total educación, pero teniendo la oportunidad de hacerlo para usted, ministro, que entiendo que tiene la posibilidad de estar adentro y de poder dialogar y gestionar y que ha sido una muestra de eso. Me parece que hoy la educación es un signo de admiración importante, más allá de la interna gremial. Los ciudadanos, digo, de toda la provincia están sintiendo esto, ¿no? Más allá de estar directamente o no con los docentes, vemos los disturbios, la discriminación que hubo de por medio, los golpes, termina siendo un embrollo bastante más grande de que solamente de los docentes, ¿no? Ojalá que se pueda habilitar ese diálogo, me parece que podría ser oportuno. Sí, yo agradezco la opinión que usted brinda. Digo, porque llegan muchos mensajes, ¿no? O sea, por eso se lo digo. Sí, lo sabemos, seguimos las redes sociales y demás. Por eso nos parece tan importante que ustedes, los periodistas, puntualicen la información adecuadamente. Porque cuando se habla que abran el diálogo, parecería que no existe diálogo. Y yo quiero decirle, no a usted, sino a la gente que nos está escuchando, que los docentes autoconvocados han sido escuchados por el propio gobernador en la Plaza 9 de Julio el año pasado. Se reunió el gobernador y nos reunimos todos los ministros. El planteo de los que buscan el diálogo fue: hacen las cosas como nosotros decimos o nosotros no nos vamos de acá y no se va nadie. Es difícil generar un ambiente de diálogo sobre esas premisas. El diálogo es algo que estamos teniendo usted y yo, tenemos diferentes puntos de vista y demás, pero cuando el diálogo se plantea en los términos que se pretenden, que las cosas se hacen de una sola manera, es muy difícil. Debo decirle también a la gente que nos está escuchando que los llamados docentes autoconvocados han sido recibidos por el vicegobernador. Sí, lo conté. Lo hemos hablado. Y también el marco de diálogo fue: nosotros lo único que hacemos es venir y dejarle a usted lo que hay que hacer. Y si no hacen esto, vamos a seguir cortando las calles y las rutas. Claro. Es
ese diálogo, creo que los que nos están escuchando y esas personas que están afligidas por la educación, realmente no creo que estén de acuerdo que esta deba ser el marco. Ponemos nuestro esfuerzo en cumplir justamente la premisa de que tengamos, entre otras cosas, maestros bien pagados, edificios en condiciones, que los hemos encontrado en muy malas condiciones, pero también como sociedad tenemos que darle un mensaje a los que no están haciendo las cosas bien para que vuelvan a las aulas y dejen de perjudicar a los chicos. Bien, ha quedado claro, señor Ricardo Villada. Muchas gracias por acompañarnos,